Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Asimismo es, señores, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Ya yo hice un top 7 de cosas positivas de Joaquín Balaguer. Te invito a que vayas y apoyes este contenido, señores. Miren, como ya hablé en el primer video, top 7 cosas positivas sobre Joaquín Balaguer, que si no lo has visto está en el comentario fijado de este video. Hoy vamos a hablar de top cosas negativas de este mismo personaje de la historia. Así que sin nada más que agregar, vamos al contenido. La continuación del terrorismo con la secuela de crímenes tanto de civiles como de militares de diversas ideologías, y ante el aumento de los artículos de primera necesidad como el arroz, los plátanos y la carne, ¿considera usted fracasados sus dos principales objetivos populares? No, considero más bien capciosa la pregunta. El país ha sufrido una sequía. Yo puedo hacer llover mediante un decreto. Tengo medios económicos, recursos para contrarrestarla. Hay una pregunta que yo dejé de contestar, la que usted me preguntó, que por qué sigue el terrorismo. ¿Cuáles son los actos de terrorismo que ha habido en la República Dominicana en los últimos días? ¿Cuáles son los actos de terrorismo de que han sido víctimas los civiles últimamente, que se le puedan achacar al gobierno, que se le pueda atribuir un sentido político? Cítelo aquí en presencia de la prensa extranjera. Las cosas negativas superan por mucho las positivas que realizó Joaquín Balaguer. Podríamos solo argumentar que su partido e ideología se fue a la tumba con él, pues hoy el PRSC técnicamente no existe, más allá de consumir cada 4 años los recursos de la Junta Central Electoral. De nada sirvió ser considerado en vida como un político exitoso, porque en cada uno de sus actos, de sus éxitos, de sus fracasos, quiso pasar a la posteridad, pero Balaguer fracasó porque hoy es un hombre técnicamente olvidado. Sus construcciones se han vandalizado, pocos leen sus libros, su filosofía ha desaparecido, sus discípulos lo han traicionado y sus herederos lo han superado. Durante su larga carrera política, a Joaquín Balaguer se le tuvo por político realizado. Fue después de Buenaventura Báez el presidente que más veces fue electo en República Dominicana. Fue el que hasta 1996 más obra había erigido. Hay quienes dicen que como escritor fue el mejor, que era más que un merecedor del Premio Nobel de Literatura y que no se lo dieron. Balaguer generó tal admiración entre sus seguidores que muchos de estos repetían una y otra vez: no soy reformista, soy balaguerista, con una devoción más propia de un fanático religioso que de un político. Pero esa devoción no sobrevivió a su muerte. Balaguer debe ser uno de los políticos santos a los que sus devotos olvidaron por completo. Por eso y muchas otras cosas más, vamos a ver 7 cosas negativas de Joaquín Balaguer. Adelante. Puesto número 7. Operación Chapeo durante los 12 años de Balaguer. Balaguer trató de apaciguar a los sobrevivientes antitrujillistas y a los de la Guerra Civil de 1965, pero las eliminaciones de políticos continuaron siendo frecuentes durante su administración. Tuvo éxito en parte la rehabilitación de las finanzas públicas, que estaban en un estado caótico, e impulsó un modesto programa de desarrollo económico. Durante los 3 primeros meses de instalado su gobierno, la Asociación Dominicana de Derechos Humanos declaró que había recibido múltiples quejas. Con la anuencia de sectores del gobierno se inició en el país la Operación Chapeo, con la finalidad de exterminar los cimientos izquierdistas sobrevivientes al conflicto de abril de 1965, en el marco de la política llevada a cabo por Estados Unidos contra el comunismo durante la Guerra Fría. En noviembre de 1969, un grupo de mujeres anunció la formación del Comité de Madres, Esposas y Familiares de los Muertos y Desaparecidos, donde dieron a conocer un listado de muertos y desaparecidos y revelaron que en los 3 primeros años del gobierno de Balaguer, 366 personas fueron desaparecidas o eliminadas de la faz de la tierra. Eso nos lleva al puesto número 6.
fundó su propia ganga, llamada la Banda Colorada. El 1 de enero de 1971 designó al general Enrique Pérez y Pérez como el jefe de la Policía Nacional. Varias semanas después hizo su aparición en las calles de Santo Domingo un grupo autodenominado Frente Democrático Anticomunista y Antiterrorista, más conocido como la Banda Colorada, un grupo de paramilitares y excombatientes de izquierda o simplemente delincuentes reclutados por sectores policiales y militares con el fin de reprimir. Durante esa época fueron eliminados numerosos dirigentes de izquierda de la República Dominicana. Desde 1970 a 1978 perdieron la vida a manos de estos grupos Tito Monté, Amin Abel Hasbún, Fabio Suero, Elcira Díaz Santiago, Gregorio García Castro, Orlando Martínez, Amaury Germán Aristi y otros 3 compañeros del movimiento Los Palmeros. Guarda este nombre para más adelante, que estaremos abundando un poquito más sobre este suceso, entre otros muchos combatientes, pero estos fueron algunos de los más relevantes. Uno de los actos más bochornosos y repudiados de este y su banda fue la eliminación de 5 jóvenes que residían en el barrio 27 de febrero y pertenecían al club Héctor J. Díaz. Los 5 jóvenes fueron encontrados torturados y mutilados. Esto originó que el presidente Joaquín Balaguer, para acallar las protestas y aparentar no estar de acuerdo con los hechos, cambió al jefe de la Policía Nacional, general Pérez y Pérez, y nombró en su lugar a Ney Nivar. Durante mucho tiempo, esta banda estuvo también dirigida por Ramón Pérez Martínez, o mejor conocido como Macorís. En una entrevista que le hiciera a la periodista Yolanda Martínez, primero pone en claro que su paso por la izquierda revolucionaria al extremo como la cabeza del Frente Preeleccionista y Anticomunista, en ese tiempo la Banda Colorada, fue una respuesta a los golpes, traiciones y desempeños de compañeros que, tras los conflictos en torno al carácter de la revolución y haberlo dejado prácticamente indefenso y al aire, en un momento en donde ellos los buscaban y lo perseguían de un lado, mientras la policía lo hacía por el otro. Pérez Martínez refiere que la creación del cuestionado grupo no fue obra del gobierno ni de la jefatura de la policía, como se vendió durante mucho tiempo, sino que agentes de la Embajada de Estados Unidos en el país, con una línea de cacería de las principales figuras de izquierdas en República Dominicana y el Caribe, hicieron este grupo para eliminar a esos focos comunistas. Dijo que estando preso en la policía, el general Nivar lo mandó a buscar y le pidió que incriminara a Pérez y Pérez en el fallecimiento de los 5 jóvenes en el club Héctor J. Díaz, a lo que se negó porque sabía que el autor era un oficial del hijo del general Álvarez, a quien se le fue la mano, y por haber eliminado uno, terminó tratando de atar cabos y eliminó a los otros 4. No se sabe específicamente qué buscaba Macoricito tratando de dar esta versión, porque ya ha sido establecido y demostrado que esta banda fue organizada por Joaquín Balaguer para reprimir, igualito como pasa hoy día, porque esto no ha cambiado, en la reciente Policía Nacional, en donde se crean escuadrones de la muerte exclusivamente para amedrentar a la persona que quiere o tenta contra el gobierno, al igual que como delincuentes. Recientemente hablé de eso en un video que se llama ¿Quién fue la soga? Si no lo has visto, ve a esta lista de reproducción en donde hablamos de quién y entérate cómo esta persona, al igual que Gatillito y muchos otros policías, sirven a la policía pero al mismo tiempo pertenecen al bajo mundo. Esta práctica al día de hoy no se ha eliminado de la policía, pero continuamos con el video. Puesto número 5. El fusilamiento de un héroe nacional. Las tropas de ocupación en Santo Domingo en el proceso electoral tienen que haber influido obligatoriamente en las elecciones. No pueden haber elecciones libres en un país ocupado por tropas extranjeras. Siempre he dicho, no importa el espectro político en que te encuentres, siempre hay una buena y una mala persona allá donde vayas. Por eso, independientemente de lo que hizo o no Camaño, él no merecía este final. Pero, informado el presidente Balaguer de su captura, le expresó al general Ramón Emilio Jiménez que, si te suena quién es el general Ramón Emilio Jiménez, es el papá de Mimilo. Sí, la misma persona que hoy día está siendo acusada de corrupción en el expediente que lleva actualmente el Ministerio Público en el caso Calamar, es hijo de este caballero
que él fue el que le dio a Camaño. Quédate para que te enteres de más. Que entonces era secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y Balaguer le dijo que en el país no había cárceles para un hombre como el coronel Camaño. El general Ramiro Gómez consideró esto como la orden del fusilamiento y así fue eliminado Camaño Deñó. Pero la pregunta es, ¿cómo se desarrollaron estos hechos? El 3 de febrero de 1973, 9 hombres desembarcaron en la playa Caracoles, en grupos de 3 en 3, 2 y 1 al sur del país, con la intención de iniciar un frente guerrillero contra el gobierno del entonces presidente Joaquín Balaguer. Al frente del grupo estaba el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, algo que se le criticó, pues este había luchado anteriormente contra un golpe de estado de los Estados Unidos en República Dominicana y este lo estaba haciendo contra Balaguer en este momento. 13 días después del desembarco, el 16 de febrero, las Fuerzas Armadas anunció la caída de Camaño junto a 2 de sus compañeros en el Parque Nizaito, sección de Orma de San José de Ocoa. El contraalmirante Ramón Emilio Jiménez, hijo, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, el mayor general Enrique Pérez y Pérez y el brigadier Juan René Bescham Javier mostraron el cadáver de Camaño a un reducido grupo de periodistas que fue trasladado en helicóptero hasta el lugar de los hechos para mostrarlo sin vida, y los de su compañero Lalane José y Alfredo Pérez Vargas. Lo curioso de este caso es que aunque las Fuerzas Armadas declararon que era el cuerpo de Camaño Deñó, al día de hoy no se sabe a ciencia cierta si ese es su cuerpo, porque se mencionó precisamente eso: se desmembró, se quemó, como se le hace a los terroristas en toda parte del mundo, para que su lugar en donde fue sepultado no fuera supuestamente un sitio de peregrinación para la gente que lo seguía. Me voy un poquito más lejos. Se dice, en su momento, el Ejército Nacional dijo que Camaño Deñó había sido ejecutado en combate, pero declaraciones luego de gente que estuvo cercana al hecho dijo que realmente eso no fue así. Camaño fue supuestamente encontrado desarmado y fue ejecutado. 4. Sus obras literarias han quedado en el olvido. ¿Sabías que Balaguer tiene publicadas más de 20 obras literarias? No te sorprendas si no lo sabes. En realidad, la mayoría de los dominicanos no tiene idea que Balaguer trató de competir y destacar en este apartado, pero no lo logró. Podríamos dar la excusa de que el dominicano no lee y por eso Balaguer no es muy conocido en ese rubro, pero la verdad es que eso es falso, pues no es solo en RD, más allá de nuestras fronteras también es más que ignorado y desconocido en este campo. Y sí, es verdad que el dominicano no tiene mucha cultura de lectura o el hábito de hacerlo, pero estoy 100% seguro que alguna vez por lo menos has escuchado una obra de Juan Bosch y técnicamente nada de Balaguer. A pesar de que su obra literaria fue importante en su tiempo, ya nadie casi lo menciona ni lo recuerda. Cuando se piensa en cuáles han sido nuestros mejores literatos e intelectuales, se suele mencionar a Pedro Enrique Sureña, a Manuel del Cabral y sobre todo a Juan Bosch. Este último, el archienemigo de Balaguer, quien incluso llegó a devolver reconocimientos solamente porque se lo dio o este último o porque este último estaba de una forma u otra relacionada a esos premios. Así de roca izquierda era Juan Bosch. Pero como ya no los tiene, los libros han caído en el mismo olvido que el autor. Las obras de Balaguer fueron obras maestras, solo para sus seguidores incondicionales, pero como ya no los tiene, los libros han caído en el olvido, igual que el autor. Por cierto, Manuel del Cabral definió en 11 palabras la causa del olvido del Balaguer político y del literato. Cito: Balaguer era un enano en la poesía y un gigante de la crueldad en la política. Fin de la cita. El político piensa en la próxima elección, el estadista en la próxima generación. Es una máxima de Bismarck que Balaguer tiene que haber conocido. Balaguer aspiró a ser un inmortal como lo que vamos a mencionar a continuación. Por ejemplo, Lincoln abolió la esclavitud. Churchill liberó a su país y al mundo de la amenaza del nazismo. Washington venció al más grande imperio de la historia. Betancourt defendió la democracia en toda la región. Balaguer honró con avenidas a todos estos estadistas y sin embargo no logró ninguna influencia positiva mundial ni regional. Por si te preguntabas, sí, la mayoría de estas calles de República Dominicana llevan esos nombres porque precisamente Joaquín Balaguer fue que le dio nombre
a todas estas avenidas. Balaguer no pudo siquiera dejar una obra viva que loara su memoria o su partido. La culpa fue total y absolutamente suya, pues su egoísmo se negó a compartir con otros la gloria a la que aspiraba a tener. No permitió que ningún político de su propio partido se le acercara jamás ni por asomo. Esa es una de las prácticas que básicamente de una forma u otra hizo el trujillismo. Balaguer fue un formador de Trujillo o Trujillo fue un formador de Balaguer. Muchos dicen que se complementaban, pero de que tenían similitudes en la forma de gobernar, la tenían. No para nada, duraron casi 30 años juntos gobernando. Porque sí, a veces en las sombras, a veces visible, a veces invisible, Balaguer es una pieza clave y determinante en la maquinaria trujillista. Sus 12 años lo demostraron. Puesto número 3. Muchas de sus obras fueron superadas. Leonel nació y se crió en el bochismo, pero pareciera que su inclinación siempre ha sido más hacia Balaguer que hacia Bosch. Por ejemplo, Bosch se fundamentaba más en los hechos literarios, mientras que Balaguer propiciaba obras en el Estado. Sea usted el jurado qué tipo de político es Leonel Fernández. ¿Es una persona inclinada más hacia la literatura en práctica? ¿O es una persona que es reconocido más por haber construido? Respóndeme en los comentarios. El punto es que Balaguer fue superado en el campo de la construcción también, y lo peor es que Balaguer utilizó métodos menos morales para alcanzar estas obras, donde básicamente los obreros eran esclavos, pero logró su cometido, que era construir. En cuanto a sus construcciones, no se puede negar que hicieron muchas obras en República Dominicana importantes, pero ¿eran todas necesarias? Ya como hablé en el top 7 cosas positivas de Balaguer, que si no lo has visto, nuevamente menciono que el link va a estar fijo en el primer comentario. Balaguer hizo muchas obras que técnicamente no le sirvieron para nada a República Dominicana. Y esto lo dice una persona que vive o vivió durante muchos años en Santo Domingo Este. Pongamos un ejemplo. El Faro a Colón. Ya hablé anteriormente ampliamente de este caso, pero ¿qué representa actualmente el Faro a Colón? No es un atractivo turístico, no vemos hordas de turistas tratando de ir a visitar el Faro a Colón ni interesados por este. Su atractivo principal, que es su luz, no se puede encender, porque los watts que necesita esta obra para encender la cruz que se ve en el cielo, que si me pregunta es fabulosa, yo he tenido la oportunidad de verla encendida, no se puede encender porque la energía que necesita para producir esta luz en el cielo da para iluminar a todo el sector y básicamente haría fluctuar o dañarse el sistema electrónico de toda esa área. Por lo menos en esta área tampoco esta obra de Balaguer ha servido para nada. Ni las anchas avenidas, ni los simbólicos túneles elevados, ni las circunvalaciones. El PLD, a la cabeza con Leonel Fernández, ha superado y humillado todas estas obras. E incluso la mayoría de las obras que realizó Balaguer frente a la de Leonel Fernández parecen castillitos de arena. Tanto que ya sus construcciones no impresionan y no honran su memoria. El siguiente puesto me conmueve de manera personal, ya que la persona que vamos a estar hablando a continuación nació en el pueblo en donde yo y la mayoría de mis familiares nacimos, que es Padre Las Casas Asua. Y por cosas de la vida, él, junto a 2 compañeros más, 4 específicamente, perdió la vida en un sitio muy conocido para todo el que es de los Frailes Segundos. Estoy hablando de La Cueva, un balneario natural que tiene agua cristalina y muy fría, en donde casi todo fraileño ha ido por lo menos una vez. Recuerdo que cuando estaba estudiando en el Liceo San José de los Frailes, todos mis amigos y yo íbamos y hacíamos cocinado en este balneario básicamente, y lamentablemente estos héroes para muchos dominicanos perdieron la vida por un contingente integrado por policías y del ejército dominicano y Estados Unidos. Estos perdieron la vida. ¿Y de quién hablo? Aquí te lo muestro. Germán Aristi nació en Padre Las Casas Asua, como yo mencioné, mi pueblo natal, el 3 de abril de 1947. Hijo de Manuel Germán y Manuel Aristi,
su familia se trasladó a Santo Domingo cuando este era muy pequeño y este se integró a la lucha política tras la muerte de Trujillo. En 1964 fue miembro del Comité Central de la Unión de Estudiantes Revolucionarios y del 14 de junio. Junto con Henry Segarra del Movimiento Popular Dominicano, MPD, compartió el liderazgo de los estudiantes secundarios de izquierda de entre 1964 y 1965. El 19 de mayo de 1965 fue herido en una pierna al participar en un asalto al Palacio Nacional y después de la revolución organizó con el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, que estaba en el exilio en Cuba, los comandos de resistencia. La eliminación de Amaury Germán Aristi el 12 de enero de 1972 destrozó un mecanismo de defensa del movimiento revolucionario dominicano, pero también debilitó uno de los flancos del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, quien organizó en Cuba una invasión para derrocar al régimen del Balaguer, según Hamlet Herman. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Hace 32 años que un contingente militar los acribilló en el kilómetro 14 de la autopista a las Américas, porque alegadamente asaltaron el Royal Bank of Canada el 8 de noviembre de 1971. Germán Aristi era miembro del movimiento 14 de junio, combatió en la Revolución del 65 del lado de los constitucionalistas que lucharon sin éxito por la repostulación del puesto de Juan Bosch al poder y lideró el grupo denominado Los Palmeros. Pero, lamentablemente, por la represión política, en gran parte, y por pertenecer a la izquierda, Balaguer se lo lambió. Puesto número 1. Eliminó física o moralmente a cuanto líder le plantó cara. La política no es el arte de lo justo, sino del valiente. Y como una larga vida en el poder era conveniente para construir su leyenda, se las ingenió para acaparar el poder lo más que pudo. Por ejemplo, eliminó a sus opositores, denigró por raza a quien entendía que no merecía el poder, en el caso Peña Gómez, usurpó elecciones, manipuló votos, traicionó pactos como el Pacto Democrático y en 1966 fue electo mientras los invasores seguían acribillando a dominicanos en suelo de este país. En 1974 fue electo por defecto cuando la oposición se negó a ir a una verdadera matanza electoral, a unas elecciones en las que los militares estaban prestos a dispararle a cualquiera y que tenían el descaro de poner cintas rojas en sus fusiles. En 1978 no pudo retornar a la presidencia mediante fraude, pero sí mediante un golpe de Estado con el Senado que le permitió conservar el poder necesario para técnicamente neutralizar el gobierno de Antonio Guzmán. Finalmente, cuando recurrió de nuevo a la trampa en 1994, ya viejo y cansado, ya sus altimañas de zorro viejo eran conocidas. Lamentablemente, en esta etapa de su vida le pasó lo que le pasó a su mayor mentor, Rafael Leonidas Trujillo. La gente que lo apoyaba se alejó y terminó básicamente solo. Lamentablemente, señores, y esto es para recordar, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay una película que dice, creo que fue el Joker, que dice que vive lo suficiente para ser un héroe o lo suficiente para ser un villano. Creo que la vaina va por ahí. El punto es, señores, que miren, para nosotros los jóvenes, la gente que desea hacer algo diferente por República Dominicana, yo le aconsejo algo importante. Siga sus propios instintos, pero sobre todo conozca la historia. El gran problema, lo mencioné en este libro y lo voy a volver a mencionar, que nosotros tenemos como dominicanos es que no aprendemos de la historia. No nos gusta la lectura, no nos gusta la formación. A mí tampoco me gustaba la lectura, pero llegué a la conclusión que me interesaba menos ser un pobre diablo y estar en un barrio y perpetuar la cadena de miseria que lamentablemente en nuestro pueblo nosotros los dominicanos perpetuamos. ¿Y cuál es esta? Casarnos jóvenes, tener hijos, después malpasar nosotros y esperar que algún día nuestros hijos hagan algo por nosotros. Uno de los mayores problemas que tenemos como dominicanos es no responsabilizarnos de nuestro propio destino. Estamos siempre culpando al gobierno, a nuestra esposa, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a las circunstancias, y no nos damos cuenta que si hay alguien que va a cambiar nuestra realidad, somos nosotros mismos. Es hora de despertar,
Es hora de darnos cuenta que la única forma de avanzar como país, como personas, como ciudadanos, es responsabilizándonos de nosotros mismos. ¿Se ha fijado cada vez que usted señala a otra persona qué sucede? Usted con un dedo señala a la otra persona, pero con 4 se señala a usted. Curioso, ¿no? Eso es la naturaleza enseñándonos que si hay un problema en nuestras vidas, nos corresponde a nosotros cambiarlo. Es cierto que hay situaciones que como seres humanos no podemos cambiar, que escapan a nuestra razón. Ahí entra Dios. Es el momento en donde hay situaciones que tú no puedes responder, te comunicas con Dios, meditas y sigues al siguiente problema, al siguiente inconveniente y lo resuelven. Muchos de esos políticos, como Balaguer, hicieron lo que le dio la gana con nosotros porque hubo mucha gente servil que vio a través de ellos la posibilidad de alcanzar riquezas y poder. Lamentablemente, esta gente tiene agenda propia y cuando llegan al poder humillan a los demás. Por eso, y es el mensaje que te quiero dejar hoy, responsabilízate de ti, de tu futuro y no esperes nada de los demás que no puedas hacer tú por ti mismo. Y te irá mucho mejor en la vida. Yo sé algo, no conozco la base ni la fórmula del éxito, pero sé que complacer a los demás es absolutamente la del fracaso. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Gracias por estar aquí. Sigue viendo mi contenido y sigue apoyando este canal. Lo agradezco de corazón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Un abrazo grande y hasta pronto. Vamos a beber café ahora. Estaba desesperado por beber café. El objetivo de este canal es analizar los acontecimientos sociales y políticos de manera diferente, a tu estilo. Si te gustó el video, por favor, apóyame en Patreon para seguir haciendo contenido de calidad. Eso me ayudaría muchísimo. El link está en la descripción. También puedes aportar compartiendo, comentando y suscribiéndote a mi canal. Es totalmente gratis. Y si quieres que estemos en contacto, por favor, búscame en las redes sociales como John Levy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Un abrazo grande y hasta pronto.